Hola amigos, ¿cómo están? Este es otro capítulo de Fase 3. Soy Edgardo Lovera y me encuentro con José Luis Vargas. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola Edgardo, gusto en saludarte en este domingo, entiendo el Día del Niño, si no me equivoco. Sí, pues, oye, habíamos comprometido un programa para el día sábado, pero estamos todos concluyendo algunas actividades de fin de semestre, a pesar que algunos ya terminaron, y no se dieron los tiempos, pero el compromiso es tener por lo menos un capítulo grabado los fines de semana para poder comentar las noticias de la semana, pues José Luis, ¿cierto? Es como para darle continuidad a esto, ¿eh? Nosotros los chilenos que somos mal dados para la continuidad, bueno, realmente somos buenos para hacer cortes, interrupciones, suspensiones y luego recompensar, bueno. Claro, son como las Es como parte de comisiones. nuestra cultura, ¿eh? Sí, son parte de nuestra cultura. De hecho, fíjate que los podcasts y casi todos los programas se hacen muchos, pero muy pocos llegan al tercer capítulo. Y para qué decir aquellos que tienen la posibilidad de pasar de una temporada a otro, es decir, de pasar de un ciclo de medio año, de un año a otro, pero la idea es que uno hace esto porque se entretiene. Vamos a contarle a los amigos antes de ir a la primera pausa que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a hablar de las Olimpiadas. Vamos a preguntarle a la gente si tiene algún recuerdo de las Olimpiadas y si fue olímpico, es decir, si practicó algún deporte para después conversar de nuevo sobre Wuhan, porque hubo un incidente en Wuhan durante la semana, para ver qué pasó con eso y cómo se vincula también con esta noticia de que Chile va a fabricar nuevamente vacunas. Y vamos a terminar con un tema de política que es con respecto a los presidenciables, porque ya hay en Chile eh, olorcito a campaña y ya sabemos quiénes van a ser los presidenciables, pero qué personas pudieron haber sido candidatos presidenciales alguna vez o que o nosotros nos hubiera gustado. Así que vamos a la primera pausa para comenzar con fase 3 junto a José Luis Vargas y Edgardo Lovera. Regresamos de nuestra pausa y vamos al primer tema. Oye, José Luis, estamos en plenas Olimpiadas. Vamos a poner el contexto. Para que la gente recuerde, las Olimpiadas es un evento que tuvo un origen en Grecia y fíjense que fue Andrés. para calmar dos incidentes. Primero, que había mucha guerra. Recuerden que eran pequeños estados, ¿cierto? Y habían guerra. Y lo otro porque tuvieron muchas pandemias. De hecho, yo estuve en un seminario donde alguien comentó que cuando van al famoso oráculo de Delfos, el oráculo le dice al rey, no me acuerdo cuál era el rey, cómo se llamaba, por ahí lo tengo que tener anotado, le dice, ¿sabes lo que tienes que hacer ustedes? Es hacer un juego, hacer estas competencias, pero no la hagan donde la hagan siempre. Háganla al lado del Monte Olimpo, y por eso se llaman Olimpiadas. Yo tenía entendido, Edgardo, que esas Olimpiadas más o menos yo las ubicaba históricamente por ahí, pues, en la Atenas de Pericles, por ahí por el siglo V, siglo IV antes de Jesucristo, pero son mucho más antiguas, creo que por ahí se remontan al siglo VIII antes de Jesucristo. Por lo tanto, ese rey que está haciendo mención debe ser de esos siglos previos a Sí, Cristo. por ahí tengo una Casi en la presentación. Grecia homérica. Estamos hablando prácticamente de la Grecia homérica aún. Claro, y de hecho Eh, fue un acuerdo entre ¿cómo se llama esto? Ay, se me olvida, los que eran guerreros en el sector de Grecia. ¿Cómo se llaman ellos? Perdón, Los que eran guerreros en la Grecia los antigua. guerreros en Ah, griego, dices tú. los espartacos. Ah, claro, El rey de los espartanos, Esparta, dices tú. claro, el rey de Ya, Esparta con el rey de Atenas, porque cada uno era claro. un pequeño reino, fueron los que acordaron esto y lo hicieron en la Ah, Olimpiada. perfecto. Ya. ¿Y cuál es el contexto? Que las Olimpiadas entiendo yo que es el periodo de 4 años antes de un evento, ¿cierto? Pero lo anecdótico es que nosotros estamos en pandemia, tuvimos Claro. una olimpiada en pandemia, y la primera olimpiada de los tiempos antiguos se realizó para calmar una pandemia y para Para calmar las calmar una guerras. manera. Entonces fue eso. Entonces mi pregunta es, Claro. don José Luis Vargas, ¿usted ha visto la olimpiada? Sí, he visto, naturalmente, sí, son espectáculos realmente muy bellos y dignos de ver. Naturalmente, uno siempre está viendo ahí algunas competencias en distintas disciplinas. Sí, he visto. Me han impresionado mucho algunos atletas, algunos gimnastas chinos, unas clavadistas chinas espectaculares, unas niñitas de 14, 15 años, haciendo unas presentaciones perfectas, 10 puntos, impresionante, realmente impresionante. Claro, lo que pasa es Eh, que recordó mucho la Nadia Comaneci. sí, sí, claro, exactamente. Mucho a Nadia Comaneci. Claro, esta niña, estoy Pero viendo la noticia. ¿Mm? ¿sí?
Te escucho, estoy viendo la noticia y es una niña que tiene 14 años y que se llama Gong Shan Quan. Claro, claro. Pero así como me impresiona, fíjate, también tengo que aportar el elemento un poquito suspicaz, crítico del punto. Es extraordinario, o sea, que una niña de 14 años logre esas marcas, que duda cabe, o sea, uno no puede menos que asombrarse. Pero también me asombró la reacción emocional de la chinita, y tengo que decir que la reacción emocional fue cero. Claro. Entonces, podríamos decir que fue la reacción prácticamente de un robot. O sea, cero emoción. Consecuencia que un occidental normal, típico, habría saltado de alegría, pero ella no se inmutó. Y eso me llamó mucho la atención, me impresionó también. O sea, si lo veo desde otra perspectiva el tema. No, ¿Sabes no tú que sé tú si te tienes llama la razón? atención a ti, Ricardo. ¿Mm? ¿Mm? Tienes razón tú porque el problema es qué nivel de entrenamiento tienen y en definitiva es si ella eligió este deporte o la obligaron a tomar este deporte. Claro, entonces ahí también entramos en otra fase, pues, Edgardo, o sea, el deporte, que uno lo supone una entretención, un juego, porque el juego entraña algo que no es tan serio, por decirlo de algún modo. Y cuando Claro. entramos en una fase que el deporte se transforma ya no en un juego propiamente tal, que pierde su esencia de lo divertido, entonces entramos también en un cuestionamiento de los fundamentos más profundos del deporte. O sea, cuando un deporte deja de ser divertido y se transforma en un trabajo arduo, lleno de disciplina y dedicación, donde tú sacrificas toda otra serie de actividades, entonces pierde quizá la esencia, y también ahí a lo mejor en ese enorme proceso se pierde un poco de humanidad también, pues. Claro que sí. Fíjate que yo estuve, a mí me llamó la atención también porque vimos a otros deportistas que pasaron por crisis, Ya. pero cuando pudieron retomar su deporte o cuando recordábamos cómo habían participado en la Olimpiada anterior, los veíamos con alegría cuando ganaban. Pero me acordé de Fields, que era este nadador norteamericano, que él no celebraba cuando ganaba, y Mira, revisando, una situación similar. o sea, Fields tiene TEA, es decir, tiene un trastorno espectro autista. Me van a disculpar porque yo he convivido con personas con autismo, hemos tenido alumnos, y uno es un desconocido sobre esto. Normalmente las personas que tienen a un familiar con autismo saben mejor la nomenclatura. Pero podía ser que esta niña, pongámonos en no tan suspicaz y que ella esté haciendo un deporte que le agrade. Podría ser que esta niña sea autista y que efectivamente no celebre. Y porque uno podría decir, no, es que los chinos culturalmente no lo hacen, sí, pero hemos visto deportistas chinos que se alegran cuando logran este tipo de cosas. Y acuérdate tú que los amigos no saben, pero yo tuve la fortuna que cuando estudiamos en Valdivia, yo viví un cortito tiempo con un amigo japonés y unos chinos, más con el chino más tiempo, con Jorge Tang, ¿cierto? Y estaba Lo Tan, no me acuerdo cuál de los dos es chino y cuál es japonés. Después se van a enojar porque estos pelean estos dos. Entonces, en general, ellos son un poquito más retraídos, los japoneses más que los chinos, pero en definitiva uno notaría atisbos de alegría. Entonces está el temor de cuánto es la militarización y que esto se esté transformando en propaganda para un régimen, con los costos que significa para los niños y para las personas que los representan en competencia, ¿cierto, José Luis? Mira, puede ser, pero pongo en duda un poquito eso. ¿En qué sentido me viene a la memoria no sé si has escuchado hablar de un escritor que es norteamericano, pero de ascendencia china, de origen chino, que es Lin Yutang? ¿No lo he escuchado? Bueno, él en su tiempo fue muy, muy famoso, y todavía se lee en sus ensayos, en un ensayito que se llama Mi patria y mi pueblo. Él relata o describe un poco el carácter chino, ¿Ya? y lo que indica que toda esta apariencia apacible, pacífica del chino es una mera apariencia, ¿no? Ya. Y él lo atribuye un poquito a las circunstancias políticas que viven ellos. O sea, como que ellos necesitan ser así para mantenerse ordenados, disciplinados dentro de un sistema político que es muy represivo. Sí, que aquí estaba viendo los libros
Lin Yutang, que ¿De es Lin un Yutang? escritor, sí, que es un escritor chino, nació en 1895 y falleció el 76, o sea, un poquito antes de que comenzara toda la revolución, Claro, ¿cierto? Económica que tiene China. Oye, pero volviendo a lo de las Olimpiadas, yo sé que tú practicas tenis, sí, y yo te voy a contar que a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención de las Olimpiadas en su época, cuando era uno niño, porque acuérdate que era uno de los eventos donde uno veía gente de distintas nacionalidades, sí, sí, y sí. uno optaba por descubrir de qué países eran, es que en ese tiempo, aparte del tenis y el tenis de mesa, el ping-pong, había, no sé si habrá hoy día, badminton, o es badminton. Ah, sí, también hay. ¿Te acuerdas que es con la plumilla? Sí, 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 sí. Ya. Es una especie de tenis más aéreo, Cierto, más aéreo, que es típico de los niños en más Chile, como de playa, una a los cosa niños así. chilenos nos Claro. regalaban ese tipo de juegos y no sé por qué, para mí que era la única raqueta más económica que había. ¿A ti qué deporte te llamó la atención de las Olimpiadas? Mira, a mí siempre me llamó la atención el tenis. ¿Ya? eh, y bueno, el atletismo también. Yo en mi época fui un niño bastante competitivo en ese asunto del atletismo cuando estaba en séptimo, octavo básico. Participé en algunas olimpiadas incluso, ¿ah? Eh, y con bastante buenos resultados. Te voy a decir, por ejemplo, que en salto largo, yo haber tenido 11 o 12 años, una cosa así, fíjate que llegué a saltar más de 5 metros. Ah, mira, O sea, de harto. si tú proyectas esa capacidad, quizás puede haber tenido marcas mucho mejores, indudablemente puede haber sido un competidor olímpico. Creo que tenía condiciones físicas, modestia aparte, creo que tenía condiciones físicas para el deporte. Oye, Sí, a diferencia de definitivamente. uno, yo tuve la suerte de estudiar en un colegio que tenía un rasgo norteamericano muy fuerte, el Colegio Bautista en Temuco, Ya, y nosotros practicamos muchos deportes, pero yo ninguno ya. hice algo. Yo jugué hasta fútbol americano, Mira, jugué béisbol, hice lanzamiento de garrocha, de disco de bala, porque el colegio tenía todos los implementos. Hice gimnasia y gracias a la cercanía que tengo con un amigo, Enrique Hidalgo, que él era un gimnasta eh, muy prodigioso para la época, y además con todos los problemas que tenían las personas que practicaban gimnasia, porque a él le gustaba la gimnasia rítmica y llegó a ser entrenador, si no me equivoco, colaborador o ayudante de la selección chilena. Y yo con él ya. aprendí mucho gimnasia rítmica. Y yo Mira, miro mucho gimnasia rítmica. Pero ¿qué deporte me llamó la atención? Mira, me llamó la atención que ahora los chicos que practican skate son olímpicos, mira, claro, claro. Sí, ¿cierto? sí, sí, esos son deportes nuevos que le han ido apareciendo, claro. Y ganó una chica japonesa que a ella la vi contenta cuando ganó. Ya. No, y estaba feliz. Y le hicieron como una cancha, como donde practican estos chicos, pues, como de plaza, así donde con bancos, con escaleras. Pero te hago el alcance, japonesa, no china, bueno. No, japonesa, Claro, claro, que son claro, totalmente claro, distintos. Y lo otro que me llamó la claro, atención fueron los BMX, que son estos chicos ya, que hacen ciclismo con piruetas, ¿cierto? Como bicicleta. ya, Yo sigo ahí hoy se me va a olvidar porque sigo un chileno, Coco Zurita, Coco Zurita que es muy famoso, está en Estados Unidos y él es parte de estos juegos stream. Y había una chilena, es una niña, no una niña ya, una mujer, tiene 22 años creo, que compitió y llegó séptima. Yo la encontré brillante, porque ¿dónde hay Oye, financiamiento para eso? sí. ¿Mm? Bueno, a propósito de juegos, yo incorporaría, aunque van a decir sí, pero es un juego intelectual, qué sé yo incorporaría el ajedrez en las Olimpiadas. Claro, claro, como que el ajedrez siempre tenía un circuito paralelo, ¿ah? Claro, pero sería interesante la competencia ajedrecística en las Olimpiadas. Oye, Lo sugiero por ahí. Sí. sí, a propósito de esto, cuando hablemos de los candidatos presidenciales, hubo un precandidato presidencial o un candidato presidencial que propuso que el ajedrez fuera obligatorio en los colegios y una periodista le dijo que cómo se le ocurría perder plata en eso. Le dijo, pero si es un deporte. ¿Y quién le dijo que no es un deporte? ¿Cachai? ¿Tú la ignorancia? Por ahí lo van a ver los amigos en YouTube. Pero volvamos a los deportes antes de continuar esto. La Pero, gimnasia pero Edgardo, aunque no lo fuera, es una muy buena sugerencia. es una muy buena O sugerencia sea, porque, independiente de la discusión si es deporte o no es deporte, la sugerencia es extraordinaria. claro. Oye, Claro. a mí me llama la atención, por ejemplo, eso de que nosotros tenemos muchos competidores de vela, a pesar de que tenemos, porque estábamos en Valdivia, sabemos que hay muchos de canotaje, pero el costo de competir en vela, Claro, claro, sí, 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 ¿sí? Oye, y sabes tú claro. que hay una cosa, cuando a mí me da rabia porque dicen, oye, sabes que a los chilenos les fue mal ahora. Primero, estuve viendo que, si no me equivoco, hubo un competidor que ganó uno de estos deportes de atletismo, que es de Noruega,
y que les ganó a los kenianos. Acuérdate que los kenianos la llevaban. Y decían, claro, pero es que es medio injusto porque el de Noruega tuvo todas las condiciones para poder entrenar y el de Kenia, producto del COVID, no tuvo las condiciones. Entonces, escuché muchas historias de deportistas chilenos y tienen que haber habido en otros ¿Tuviste el países. caso? ¿Me ¿Mm? estás refiriendo al caso del keniano lanzador de bala? No, no, ese era atletismo. Era, No, no, porque, perdón. Es que hubo un africano, no sé si keniano, ¿ya? ahí estoy en la duda si keniano o de otro país africano que llamó mucho la atención su pobreza de recursos porque tenía que lavarse él a mano su traje, su Ah, uniforme claro. deportivo, Claro, o sudanés, ahí no estoy seguro. lo que pasa es que, a ver si no me equivoco, hubo un corredor de Noruega, estoy viendo aquí, aprovechando de ver las noticias directamente de internet, un corredor de Noruega que le ganó a un keniano, se llama Jakob Ingebrigtsen, en los 1500 Ya, metros. ya, Entonces, normalmente son carreras que ganan los kenianos, ¿cierto? Son ellos los que ganan esto. Y ya, sucede que dicen que, claro, pero es que él pudo practicar. Yo entiendo por qué él tiene que haber tenido recintos en Noruega techados. sí, sí, Tiene que sí, tener pista atlética techada. Y yo entiendo que en Etiopía, que tiene que tener también un desarrollo deportivo distinto, producto de la pandemia tal vez no tuvo las condiciones, como hay deportistas chilenos que tuvieron que entrenar en su casa. O sea, claro. salvo que tú tengas Sí, pues como unos muchachos, muchísimo. muchos, claro. Entonces, porque llamó la atención de que hubo algunas pérdidas de países africanos, centroamericanos, de algunos deportes donde siempre reinaban. Claro, exactamente. Oye, ¿sabes Eh, qué otro deporte te iba a decir, José Luis? Para ver si te llama la atención, aparte no, 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 de... que iba a hacer un comentario sobre el tema de los chilenos. Bueno, o sea, ¿Ya? Chile está condenado a no tener medallas, no estar en los primeros lugares del medallero olímpico, de no mejorar sustantivamente una serie de cosas. Está condenado ad eternum a seguir en esa lógica. Y yo creo que el rendimiento deportivo olímpico de Chile es un monstruo que tiene muchas patas, un monstruo Mm, negativo, ¿me entiendes? Que tiene sí. muchas patas. Yo sé que una es el apoyo de recursos que deben provenir del Estado, eso estamos claros, pero hay otra pata que tiene que ver con nuestras costumbres, nuestra cultura. Somos un pueblo muy sedentario, flojo, ¿Cierto? definitivamente. O sea, eh, nos cuesta movilizar el cuerpo por medio de nuestros pies. Pues esa es la verdad de las cosas y partiendo por eso. Piensa tú que en el sur, a mí me llamó mucho la atención porque tú vienes de Valdivia, una ciudad que tenía cancha de tenis techada, y en la Claro. Araucanía, habiendo un crecimiento de los 80 mayor que Valdivia, porque Valdivia fue una ciudad más grande que Temuco en un periodo, nosotros tuvimos recién canchas techadas en el 2000. Y lo otro es que, si bien es cierto, uno denota en los sectores donde vivimos nosotros que hay más ciclovía y hay gente trotando en las mañanas, no todos los sectores tienen esa infraestructura pública para poder hacer deporte. Mm. Mira, te cuento brevemente una anécdota personal para graficar un poquito lo que te estoy diciendo. En una oportunidad yo quise jugar un partido de tenis con un amigo. Eh, los trámites burocráticos para llegar a jugar ese partido me significó una semana de deambular desde una cancha de tenis a otra. No podía conseguirlo, había un montón de impedimentos protocolares, etcétera, etcétera. Al final dilaté ese partido una semana. Pero Uy, ujú. en ese, en ese, en ese deambular buscando una cancha para jugar mi partido de tenis, Edgardo, vas a creer, yo veía canchas de tenis, canchas de baby fútbol, canchas de fútbol totalmente desiertas, no utilizadas, subutilizadas, verdaderos elefantes blancos, viejo. Oye, en eso Entonces, tienes eso razón me tú. llamaba profundamente la atención. Yo decía, pero ¿para qué tenemos esto si no lo usamos? E inclusive yo trataba de usar una cancha de tenis y tenía los impedimentos. No, que ahí hay un encargado que tenía que autorizarlo. Llegaba donde ese encargado y me decía a su vez, no, que tiene que hablar con el encargado. Y era un eterno deambular buscando una cancha de tenis. Es impresionante. Oye, muy buen punto porque me hiciste recordar muchas veces que uno iba a una cancha que se la había conseguido y no estaba el que tenía que Claro, entregar las llaves. Incluso sonaba que el claro, encargado no quería ir a limpiar posteriormente esto, o simplemente tú no eras exacto. amigo de alguien para que te pasaran la llave del recinto.
claro, claro. Y tal vez por eso el boom de los recintos privados, donde tú pagas cierta cantidad, a veces es muy caro para algunos ingresos, pero hay ligas privadas porque es más fácil pagar una cancha que conseguirse una cancha pública. Claro, pero ahí tienes la limitante del dinero, porque habrá Claro. quien tiene el talento, pero no tiene los recursos para arrendar la cancha. Entonces, ahí es un Sí, círculo pero tienes vicioso. razón tú oye, nos podrían escribir los amigos en los posts abajo del canal de YouTube y en las plataformas donde estamos. Si ha tenido problema con solicitar una cancha, porque me pareció, fíjate que es verdad, me hiciste acordar de cuántas veces uno llegó y quedó plantado, no pudo ocupar una cancha. Y decían, presidente, se ocupaba, no, que no se la podemos facilitar porque son para eventos. No, y la típica excusa, pues no está el encargado. No está el encargado. ¿Y quién será el encargado? Oye, bueno, entonces esperemos hoy día terminan las Olimpiadas, que para las próximas Olimpiadas y los Juegos Panamericanos tengamos buena participación. Yo quería hacer un comentario. Primero, que es difícil ser olímpico porque nadie ha podido ganarle a Massú. Ahora se valorizó de que es difícil ganar 2 medallas de oro en el tenis, que es increíble cómo en la década de los 60 y con anterioridad deportistas chilenos lograron éxitos. Recordemos que tuvimos la posibilidad de tener un maratonista que hubiera ganado, pero se equivocó, ¿cierto? Siempre está el mito de que Plaza se había equivocado del circuito y que las mujeres en Chile la han sacado porque la lanzadora es jabalina. Yo miraba a los lanzadores jabalina, yo decía, pero ¿cómo Chile ganó una plata con amateur? Amateur. Claro, Entonces, fuerza a los amigos del deporte, vamos a tener una complicación, pero que no es menor que la aplicación de la nueva ley de alcoholes que va a prohibir, creo que el auspicio para actividades deportivas, que me parece adecuado, pero tienen que haber otras empresas que puedan incurrir en auspicio y tiene que haber efectivamente un aporte estatal considerable. O sea, cortémosla. Y lo otro es que no puedes supeditar el medallero al aporte, porque es un castigo. claro, Y cuando claro. aquí uno ve que hay evoluciones que van a significar que una persona tenga que tener tal vez un circuito de 10, 15 años para tener resultados. Acordémonos que el arquero de Arica, el señor Soto, un lolo, que fue al colegio, yo siempre me ha gustado esa anécdota, él fue al colegio a decirle a la directora del colegio, sabe que disculpe, yo estoy practicando arquería y quería pedir permiso para faltar a clases porque voy a tener que ir a un campeonato, una cosa así. Y la directora le dijo, no estamos para financiar hobbies, algo así. Y cuando él llega con su medalla, la verdad es que tuvo una medalla el chico, si no me equivoco, Sí, 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 no sé si correcto, fue en sí. La Olimpiada tuvo buena ubicación o en un juego sudamericano, le dice, bueno, aquí está le quiero mandar un saludo a la directora porque aquí está mi hobby. Ya, Bueno, José Luis, vamos a la pausa y volvemos con el próximo tema. Este es como tú fase digas, 3. como tú digas. Volvemos de la pausa. Este es fase 3. Estoy con José Luis Vargas, soy Edgardo Lovera y vamos a hablar ahora de qué pasó en Wuhan, José Luis. ¿Qué pasó en Wuhan? ¿Por qué Wuhan de nuevo en las noticias? Bueno, en Jugán no ha pasado nada nuevo, weón. Sigue pasando lo mismo, weón. Eso tendría que decir. No ha pasado nada nuevo, sigue pasando lo mismo. Lo único que hace la diferencia es los énfasis de la información nada más. En Oye, algún tú, minuto mm, Wuhan salió de la información un poquito porque fijamos nuestros ojos en lo que pasaba con la pandemia a nivel mundial y Wuhan como que pasó a segundo plano y ahora nuevamente toma el primer plano que siempre lo tuvo. oye, te doy algunos datos para los amigos que nos escuchan y las amigas. Lo que pasa es que el 3 de agosto o 2 de agosto se informa que Wuhan, 14 meses después de haber sido declarado libre perdón, 14 meses después de que se inició la pandemia y después fue una de las ciudades que quedó liberada, acaba de informar de que surgió nuevamente la pandemia. Y ellos tienen que volver a testear a los 11 millones de habitantes que tienen. Y yo estuve Claro, investigando ahí en mi canal de YouTube, donde subimos el post, un pequeño video. Ellos tuvieron un rebrote por dos aspectos. Primero, porque se transformaron en una ciudad turística. La gente claro. iba a Wuhan. Siempre tuvo un atractivo turístico porque tenía unos balnearios. Yo supongo que serían balnearios de aguas termales o algo así. Pero con esta cuestión de la pandemia y del COVID, la gente iba a ver a Wuhan. Entonces Claro. tuvieron muchas visitas y dicen que ahí hubo, por los ingresos aéreos y tal vez de buses, un relajo y van a aplicar sanciones a los funcionarios administrativos por ese relajo.
Tú te imaginarás cómo son las sanciones en China cuando un funcionario administrativo falla. No un Yo creo sumario que se así. aplica. No, o sea, terrible. No, no quisiera estar en el pellejo de esos funcionarios, definitivamente. Yo estuve viendo canales chinos y efectivamente dan la noticia y mira, me llamó la atención, ellos fueron los primeros que hicieron estas pulverizaciones con camiones, ¿te acuerdas que aparecían así como fumigando las ciudades? Sí, sí, ¿Te acuerdas también que en Wuhan la cuarentena era de veras? Que uno veía gente encerrada en las casas porque les cerraban las puertas, ¿cierto? literalmente, Les cerraban las puertas. literalmente. Entonces, están siendo sometidas a pruebas nuevamente en Wuhan, que es de la provincia central de Y no Hubei. solamente Wuhan, se dice que hay como 15 provincias afectadas, 15 Claro, provincias de es, China, claro. es mucho porque piensa tú que ellos partieron, que fue la primera ciudad en que sometían en cuarentena, y estoy leyendo la noticia, dice el 23 de enero del 2020 tuvo 76 días de la cuarentena. Solo los argentinos, solo los habitantes de Buenos Aires superaron la cuarentena. Acuérdate que en Buenos Aires se fueron al chancho con la cuarentena, Claro. ¿cierto? Y están preocupados por eso porque puede ser una masificación. Habían 13 casos en ese día y sucede que todo está vinculado con la variante Delta y acuérdate que parece que había una Delta Plus o algo así. Hay otras variantes más, sí, no, no solamente la Delta, hay otras variantes que por lo demás son variantes que se van generando, es normal que ocurre eso, las mutaciones en el material genético de los virus, se produce. Yo he escuchado, he leído, qué sé yo, al respecto, y ocurre con este virus y ocurre con todos, no, no es algo especial del coronavirus como pretende hacerse ver. Y paralelamente con eso, en esa misma semana nos llamó la atención porque se dio la información de que se va a abrir, por decirlo así, una sucursal para la creación de vacunas en Chile. Y entiendo que se disputaba entre Antofagasta y Santiago, pero se decidió instalar esa fábrica en Santiago. ¿Mm? Y no sé si viste tú la noticia, José Luis, de la instalación de la fábrica, porque estaban los estudios, por cierto, había competencia para la instalación de esta fábrica de vacunas en Chile. Sí, sí, sí. Entonces, mira, te lo voy a Sí, recordar bien. que son dos, ¿ah? Una en el norte también, pero más orientada a la investigación. Ah, claro, eso... Claro, hay ¿Mm? una específicamente diseñada para efectos de la fabricación de vacunas y la otra más orientada parece que a investigación. Claro, ahí lo que pasa es En que el la norte, en Antofagasta, me equivoco, en Antofagasta parece, ¿no? Antofagasta, sí, está bien. Lo que pasa Ya, es que ese laboratorio, ¿por qué tiene que ver con Wuhan? Porque este laboratorio es Sinovac y Sinovac es chino. Y claro, por lo tanto, ellos van a poner una fábrica de vacunas tipo fill and finish, ¿m? Que ya. en realidad es una planta de rellenado y distribución de vacunas con capacidad para 60 millones de vacunas del laboratorio. 60 millones importantes. O sea, para, para satisfacer la necesidad de Chile y de Sudamérica, básicamente, o Latinoamérica. Entonces tú tienes Sudamérica. razón, porque yo pensé que estaban diciendo entre Antofagasta y Santiago para instalar la planta, y estoy leyendo la noticia, y dice que No, la son dos, fábrica, claro, la fábrica de vacunas se va a construir en Santiago, la región metropolitana en Chile, pero el claro, centro de investigación y desarrollo en Antofagasta. claro, Y mira, y no dan así es. puntadas sin hilo los chinos. Antofagasta por la cercanía con Perú, Bolivia y todo el otro Exactamente. centro. Claro, ¿no? Sí, todo está estratégicamente pensado. Y va a comenzar la manufactura el 2022. Ya. O sea, es muy cercano. Yo escuché a unos expertos en Antofagasta porque cada vez que, como te digo, hago un video, yo lo que hago es ver varios videos y varias noticias y como que hago un resumen de lo que a mí me interesó para ver si a alguien me interesa. Y proponía algo, él. Decía, nosotros tenemos un centro, la posibilidad de tener un centro de vacunación, de elaboración de vacunas y de investigación que va a posibilitar nuevamente el desarrollo de estas ciencias en todos los ámbitos. Y se volvió a dar algo que es normal en los países desarrollados, esta conexión entre el mundo privado, las universidades y el Estado, que es una Así desconexión es. que ha tenido el país, porque eso existía en Chile antes, pero se desconectó. Exactamente. Claro, claro. Entonces, dicen que esto, ¿qué hizo? Lo típico, que ya que Sinovac se va a instalar en Chile, ya hay otras farmacéuticas consultando, porque el punto no es llegar a instalar una fábrica de esta envergadura. Claro. Hay que tener un régimen jurídico, ¿no? Y nosotros que se nota que somos abogados, siempre hablamos del marco jurídico, pero hay que tener un régimen jurídico contractual que dé certeza de que tú instalaste la fábrica y no te la van a quitar, resguardo Exacto. patente de la Claro. instalación de seguridad que corresponden,
de capital humano capacitado para poder mantener esto en todos los niveles. Lógico. En todos los niveles. No, esto Claro. significa de que, por eso que no pueden haber plantas nucleares en cualquier lado. Porque imagínate el Pero funcionario en municipal primera que... instancia, ¿Mm? da por hecho que van a venir especialistas chinos y acá a Claro, preparar todo. claro. Pero que, mira, imagínate tú, yo siempre, perdona que me vaya para las plantas nucleares, yo siempre decía, Y, y, oye, el y funcionario atendida la municipal... cantidad de habitantes que son los chinos, no creo que tengan problema para enviar unos cuantos especialistas para acá. Claro, tiene problema. No, yo te decía lo de las plantas nucleares. Yo siempre, a mí me tocó hacer un pequeño informe sobre plantas nucleares cuando hice el magíster en gerencia social en la Universidad de la Frontera. Mi pregunta era, el funcionario municipal que tiene que dar la patente, de la- porque hay Sí, sí, legislaciones municipales, y que tiene que ir a revisar la planta nuclear. Entonces, ¿cómo claro, iba a ir a revisar eso? Así que me voy a quedar mirando, no, está todo bien. claro, No, le falta aquí claro. lo típico, no, el baño es chico. La cocina no reúne las características por los permisos municipales, pero volvamos al laboratorio. Entonces, hay una oficina de promoción de Mira, inversión del Ministerio de Economía que se estaba preocupando de eso. Ricardo, sobre esa paradoja que me hiciste ver, a lo mejor se hago un comentario después sobre eso, pero Dale sigue nomás. nomás, no te preocupes. Bueno, es contando de No, que no, esto es Invest Chile y vamos a tener esto. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que dicen que se anunció que la farmacéutica china ya tiene una vacuna específica para la variante gamma, que es la también llamada P1 brasileña. Es decir, ojo, ellos dijeron, vamos a instalar la fábrica acá porque tenemos el problema con la variable brasileña. Hay un gran mercado. Y también para la elaboración de de la versión para la variante Delta, ¿ya? Porque ya, se están monitorizando todas las variantes. Acuérdate que ya comenzaron, para los que están vinculados con universidades, saben que hay distintas universidades, entre esas la Universidad de la Frontera, la Austral, me llamó la atención, la Universidad de San Sebastián, la Católica de Chile, la Universidad de Antofagasta, que hicieron ensayos clínicos. ¿Te acuerdas tú, José Luis? sí, 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 correcto. Entonces uno se inscribía y iba a los ensayos clínicos. Entonces están viendo los distintos efectos que hay para las variantes alfa, gamma, delta y la lambda. Yo no sabía la variante. ¿Cuál es la variante lambda? No, pero sí, lo que pasa que te decía inicialmente, Edgardo, hay muchas variantes y ¿Ya? todas llevan una letra del alfabeto griego. Ya. Pero la que más ha sonado, obviamente, es la variante Delta. Pero hay muchas otras que están en curso y va a seguir ocurriendo. O sea, mientras el virus esté operando, van a seguir apareciendo variantes. Las variantes en realidad son mutaciones. Mutaciones. Y va a depender del lugar geográfico. Mutaciones en el material genético. En el material genético, claro. Entonces lo que pasa es que a nosotros nos calza porque de partida en Chile ya se informó que vamos a ir a la tercera dosis, que en Chile se llama dosis de refuerzo, Claro. porque quisieron hacer una variación. Mira, aquí hay una especulación con respecto a esta la denominación, porque la Organización Mundial de la Salud dijo que quiere una moratoria. ¿Qué es lo que quiere la Organización Mundial de la Salud? Es detener la tercera dosis para posibilitar que esas vacunas sean enviadas a los países que no han podido vacunar, porque acuérdate que existe un fondo de vacunas donde han aportado los distintos países para ir, por ejemplo, a África o países centroamericanos donde no hay vacunas, porque el argumento es que no se hagan nada con vacunarse algunos países completamente, si el mundo va a tener un alto porcentaje de población sin vacunación. Entonces, lo que están diciendo es que hay una moratoria de la tercera dosis. Es decir, que no se aplique la tercera dosis para ocupar esa vacuna. Uno dirá, ¿pero por qué? Porque sucede que la elaboración de vacunas no da para todo esto. Claro. Mm. Si aquí el invitado extraño en la obtención de vacunas es Chile, porque son los países desarrollados los que tienen capturada toda la producción de vacunas. Acuérdate que Biden en Estados Unidos señaló de que prohibieron la salida de la vacuna de Johnson Johnson y la Pfizer. ¿Te acuerdas que hubo un momento en que la impidieron que salieran? Sí, 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 Que impidieron que salieran sí. vacunas. Entonces, dicen que sí va a haber la posibilidad, también tenemos en Chile que va a comenzar esto, la reserva de la Comunidad Europea son de miles de millones de dosis, ellos quieren miles de millones de dosis porque como tú dices, va a haber una tercera vacuna, pero posiblemente haya más. ¿Qué opináis tú, José Luis? Eh, bueno, eso es un problema, pero que afortunadamente lo tenemos en parte, en gran parte resuelto, porque vacunas se están fabricando por millones, los distintos laboratorios, a gran escala, y eso es un factor positivo. Yo creo que el factor todavía negativo es que hay muchas regiones del planeta,
sin vacunas, muchos países que no las tienen, países subdesarrollados, países africanos, aquí mismo en Latinoamérica tenemos muchos países todavía que están en fases recién iniciales de la vacunación, y algunos ni siquiera en esa fase. Pero hago simplemente un paréntesis. Gracias a las mega empresas farmacéuticas, viejo. Si no existieran las mega empresas farmacéuticas, este proceso de vacunación habría probablemente, y especulo en esto, habría demorado décadas de décadas. Sí, oye, y sabes tú que no es menor, ¿eh? Que en tan corto tiempo podríamos decir que existe gente en todo el mundo que ha podido acceder a la vacuna, en menor y mayor proporción en el grupo poblacional. Podría ser, por ejemplo, que en países sea el 10%, un bajo porcentaje, pero hay acceso, en principio, con acceso económico. A mí lo que me parece muy lamentable es que Argentina esté pasando por lo que esté pasando por las vacunaciones y que tenga un trasfondo político, porque es ridículo que ellos rechacen, el gobierno de Fernández, ¿cierto? Rechacen las vacunas norteamericanas por un concepto ideológico. Claro, esa es una cuestión muy terrible, y esa es una cosa que a mí francamente me preocupa, me duele, y todos los apelativos o adjetivos que tú te puedes imaginar en esa línea, no puedo entender francamente la mentalidad humana, realmente en ese sentido. ¿Cómo politizar aquello que tiene una raíz no política? Claro. Eso es lo que me impresiona. Si finalmente este es un fenómeno natural, un fenómeno biológico, y lo politizas, lo ideologizas, viejo. No sé si recuerdas tú cuando me participaste, me compartiste el libro de la sopa de Wuhan. ¿Ya? A continuación de eso se publicó otro libro que se llama La Fiebre, La creo, fiebre, sí. donde participa un montón de académicos, especialistas latinoamericanos comentando el tema de la pandemia. A mí, lo que más me llamó la atención, más allá argumentos más, argumentos menos, lo que me impresionó es justamente cómo meter el tema ideológico a tal intensidad en un fenómeno que tiene una raíz eh, estrictamente biológico y no ideológico, quiero decir, no político. Sin embargo, forzaban las tesis, forzaban los argumentos y hacía una mezcolanza de conceptos, bueno, entre lo biológico, lo ideológico, lo político, lo ecológico, al extremo que uno decía, pero ¿de qué estamos hablando, hijo? O sea, y algunos incluso podrían llegar a la conclusión que finalmente la causa del virus es estrictamente política, o sea, es un Claro. completo absurdo, güey. Es un completo absurdo, viejo. Y aunque lo Eso no fuera, lo puedo entender. o sea, y Claro. aunque lo fuera, el problema es que tienen que solucionar una dificultad sanitaria. Finalmente, pues, Finalmente y es eso. esa dificultad sanitaria tiene un territorio que se llama biología, que se llama organismo, güey, y tú tienes que Claro. introducir ahí los elementos, güey, para fortalecer los sistemas inmunológicos de las personas y se acabó el problema, güey. ¿Qué vas a estar cuestionando desde el punto de vista político, güey, Claro. una vacuna que tiene componentes químicos, güey? Claro. Te pongo el caso. Pues. Mira, por ejemplo, Argentina tiene, estoy viendo el dato actual, cantidad de dosis que administraron 34 millones. Personas Claro. completamente vacunadas 8.4, lo que equivale al 18.7 de la población. Entonces es ínfima. Y si yo voy, para que lo comparemos con Chile, Chile tiene, te digo al tiro, tiene que estar dando aquí la clasificación. Voy a buscar a Chile para comentarte, porque es una tragedia lo que está viviendo el pueblo argentino por esta administración. En Chile nosotros tenemos completamente vacunado el 65% de la población. 65%. Y al menos con una dosis 13 millones, que es el 73% de la población. El problema que tiene Argentina es que hay gente que lo han vacunado y se le ha pasado el periodo para la segunda dosis. Por lo tanto, claro, vuelve a foja cero. Hoja cero. Por eso que yo quiero invitar a los amigos que nos escuchan en el canal de YouTube. Yo tengo una sección donde puse parte de la entrevista que se le hizo a un conocido médico argentino que él tiene 4 dosis aplicadas. Porque nosotros teníamos la dificultad que en Chile no se podía aplicar la tercera dosis, hasta ahora que está el anuncio, pero hay un médico que se aplicó 4. ¿Por qué se aplicó 4? Porque él fue de viaje a Estados Unidos, tenía las 2 dosis, y sucede que pasó tanto tiempo, porque no les prohibieron el ingreso, que tuvo que ponerse 2 dosis más allá, porque en cierta medida no existe como contraindicaciones, dijo él. En realidad
me dio pena porque dijo el riesgo de que yo vuelva siendo médico a Argentina es más alto que el riesgo de tener 4 vacunas. Porque la cantidad de personas que no están vacunadas en realidad aumenta las posibilidades. Yo espero que la tragedia que está pasando Argentina se supere luego, ya es un chiste lo que están sufriendo. Es de esperar, ¿no? Realmente. Bueno, Para Argentina y para todos los otros países que están claro, en problemas similares. similares. Entonces, vamos a nuestra próxima pausa. Esta es fase 3 junto a José Luis Vargas y Edgardo Lovera. Bueno, volvimos de nuestra pausa. Esta es fase 3 junto a José Luis Vargas y Edgardo Lovera y vamos a concluir nuestro programa de hoy día con un tema que tiene que ver con la política nacional porque ya sabemos más o menos quiénes son los candidatos presidenciales. Pero junto con eso, yo quería conversar con José Luis porque cada uno de nosotros en alguna época escuchó que alguna persona debía haber sido presidente de Chile o había un supuesto candidato que debiera haber llegado y no lo fue. Entonces, me gustaría saber, José Luis, eh, ¿quién podría haber sido presidente de Chile y no lo fue? ¿Quién? Ah, Valdés. Ya. El Gabriel conde Valdés. Valdés. Gabriel Valdés. Gabriel Valdés. Bueno, para los amigos que no saben, Gabriel Valdés es un político chileno que el último cargo relevante que tuvo fue el ser senador de la República, pero también fue el primer canciller que tuvimos nosotros a la vuelta de la democracia, ¿cierto? Él tiene, como dijera, él era demócrata cristiano, fue abogado, fue también ministro de Eduardo Frei Montalva, que es el presidente más emblemático que tiene la democracia cristiana en Chile, y fue el primer presidente del Senado, y José Luis se acuerda porque fue senador en Valdivia. Claro, de mi región, de mi provincia. Claro, fue ministro de Relaciones Exteriores con Eduardo Frei y fue ministro de Relaciones Exteriores con Patricio Aylwin, ¿cierto? Entonces todos apuntan a que Gabriel Valdés debió haber sido el candidato presidencial y se argumenta mucho que hubo una operación política interna dentro de la democracia cristiana que hizo que el candidato de vuelta a la democracia no fuera Gabriel Valdés, sino que fuera Patricio Aylwin, ¿cierto? En esa época, José Así Luis, es. yo tenía otro candidato, que era Enrique Silva Sima. Enrique Silva Sima era También. radical, una corriente socialdemócrata en Chile en esa época, y Enrique Silva Sima iba a competir con Patricio Aylwin, y tenía el apoyo en ese tiempo del Partido Radical, el PPD y otros conglomerados más de centro izquierda, pero ellos conversaron los dos y al final concluyó bajándose Enrique Silva y Enrique Silva pasó a ser el canciller y en definitiva fue Patricio Elwin el candidato presidencial. Oye, es que quería corregir, yo dije que Gabriel Valdés fue canciller de Elwin y no fue canciller de Elwin, él fue el primer presidente del Senado en esa época. Sí. Y te agrego otro para ser justo con las distintas tiendas políticas. Yo creo que también Jaime Guzmán puede haber sido presidente. Ah, claro que Jaime Guzmán nunca se supo por qué él no quiso ser candidato presidencial. Acuérdense que fue Claro, candidato a pero tenía senador las condiciones, claro. para el sector que representaba, fue candidato a senador y le ganó Claro. a Ricardo Lagos en la senatorial, A pero Ricardo Lagos, claro. Sí. en un sistema que era binominal, donde se supone que sacó la tercera votación, pero tú para ser el primero, o sea, para salir tenías que ganar, ¿cierto? Pero hay otro, mira, yo recuerdo a Julio Durán Newman. Julio Durán Newman fue candidato presidencial Ah, sí, muchas de otro veces. candidato, claro. Entonces, cuando recuerdan a Carlos Enrique Ominami, ¿cómo se llama? No, pues, el Meo, se me olvidó cómo se llama Meo. ¿Te Marco acuerdas? Enrique Ominami. Marco Enrique Ominami. Marco Enrique Ominami posiblemente va a ser candidato presidencial nuevamente y sería su tercera aventura como candidato presidencial, Así ¿cierto? es. Y uno dice, oye, pero ¿cómo tantas veces? Pero recordemos que el expresidente Allende fue también candidato varias veces, pero Julio Durán fue candidato presidencial varias veces. Él estuvo en la elección presidencial del 64, tuvo muy poquita votación, pero antes trató de ser candidato. Es más, la anécdota dice, porque él estudió con Patricio Elwin y con Enrique Silva Sima, con Andrés Velasco, era un curso de Derecho, que concluido el egreso, él dijo, yo quiero ser candidato presidencial. Entonces, oye, qué increíble. ¿Qué otro candidato más te recuerdas? A ver, ese tiempo, a ver, había varios, pues, Silva Sima.
Este nombro hombre, Bueno, otro. Chato, mira, me vienen muchos a la memoria, pero que tengan el estatus, el nivel de los que hemos mencionado, a eso me Claro. refiero, o sea, claro, claro, porque yo creo que me mencionas a Meo, pero Meo está en un nivel, Más si lo abajo. comparas con Jaime Guzmán o con Valdés, está más abajo. Claro. No sé si me explico, entonces, claro, Entonces, estamos hablando de tipos de, claro, que personas que uno haya visto, por ejemplo, en la región de nosotros, alguna vez se potenció a Jorge Lavandero como candidato presidencial, ¿cierto? Recordemos también de que hubo personas que fueron candidatos, fue Gladys Marín, la primera mujer candidato presidencial en Chile, junto con Sara Larraín, que era del Partido Ecologista Verde, Gladys Marín comunista sí, y Sara Larraín. También estuve por ahí leyendo de que hubo otras personas que podrían haber sido, por ejemplo, se esperaba que algunas personas del exilio volvieran a ser candidatos presidenciales. Yo siempre nombraba a Jorge Tapia Valdés. Alguien me decía que Jorge Tapia Valdés iba a volver, que fue ministro, si no me equivoco, de Justicia de Allende, podría haber vuelto a ser candidato. Uno podría haber suponido, por ejemplo, nosotros tuvimos nuestra Hillary Clinton porque Soledad Alvear podría haber sido candidata presidencial, pero perdió, o en realidad hubo una negociación para que ella no fuera y fuera Michelle Bachelet, claro, ¿cierto? Entonces hay mucho. así Mira, pero te es. voy a nombrar para que nos veamos que más allá de los candidatos que hay ahora, que son, vamos a nombrar los que están, para que los amigos que nos escuchan en otros países sepan y los que estén aquí recuerden. Tenemos nosotros a Gabriel Boric, que derrotó a Daniel Jadwe en una primaria, en el Pacto Pro Dignidad, que Sebastián Sichel, que es el candidato, por decirlo así, del gobierno, derrotó a Joaquín Lavín, que iba por su tercer o cuarto intento. Joaquín Lavín, ¿o no? Tercero parece, Tercero. tercero. A Mario Desbordes e Ignacio Briones. Y por lo tanto, se señala que tendríamos como candidato a Sebastián Sichel, José Antonio Cast, que de derecha, uno dice derecha extrema, pero se pone a enojar, no, amigo, pero también de derecha. A Carlos Maldonado del Partido Radical, a la Yana Proboste, a Paula Narváez. Maldonado, Proboste y Narváez van a una suerte de primaria ahora, a ver que va a salir uno solo. Y Gabriel Boric. Esos serían los candidatos. Pero fíjate que hay 20 personas que están buscando firmas, José Luis, para ser candidatos presidenciales. Te los digo, O sea, podría aumentar o incrementarse esta lista sin ningún problema. claro, para ver si los ubicas tú. Mira. Yo te voy a decir quién están. Primero, entre los que están juntando firmas está Tomás Jocelyn Hort. Ah, sí, puede ser el historiador, ¿no? No, el El hermano en historiador realidad. es de... El hermano. Ah, el hermano, perdón. Lo confundo con el hermano. Claro, que uno dice, ya, este está medio. Hay gente que se obsesiona con esto. No, este no, no, no. ¿Te acuerdas tú que nosotros ¿Quién tuvimos? otro? Mira, hay ¿Quién más. otro? Diego Ancalao Gavilán, que es de esta zona, que fue vicepresidente de la Federación de Estudiantes, que él aparece a veces como dirigente indígena, pero no es de los más conocidos, Ese por lo sí menos. no lo conozco, ese no me Ya. sonaba para nada. Marcela Aranda Arellano, que es asesora legislativa y Tampoco. misionera. José Patricio Carvajal Leal, que es chofer y kiosquero. El señor dijo, me inscribo, total, están juntando las firmas. Bernardo Jabalquinta Lagos, que fue gerente general de la aerolínea LAU y que es economista de la Universidad Central, que también está juntando su firma. Tampoco, no. Rodrigo Andrés Naguel Palomino, que es ingeniero ambiental. No lo escucharon. Y uno va al servicio electoral y se vincula con ellos. Entonces nosotros vamos a tener un conjunto de candidatos presidenciales. Nos faltaba que nombramos Marco Enrique Minami, que puede ver. También, ¿te acuerdas que hay gente que está juntando firmas? Está el doctor Files. ¿Cómo se llama el doctor Files? Se me olvida. Que está Ese juntando es Contreras. 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 Cristian Contreras. Él está levantando un partido. Cristian, Cristian Contreras creo que se llama. Sí, Cristian Contreras. Está juntando firmas para la candidatura presidencial. Dijéramos que, en cierta manera, yo me da la impresión que Cristian Contreras Ravic, él está como representando los antivacunas, ¿cierto? O las personas que están Sí, contra las medidas. está en esa lógica extrañísima y la me extraña de él, francamente. Sí, pero es un porcentaje. Mira, dijéramos una cosa. Nosotros somos pro vacunas. O sea, nosotros, porque no vacunamos. Sí, Entendemos que efectivamente no están los tiempos como para tener esto. Además, porque aquí sí hay un problema, que hay que distinguir el cuestionamiento técnico de la vacunación, que es legítimo, que alguien técnicamente diga, sabe que yo tengo un cuestionamiento porque estamos probando vacunas que no tienen un desarrollo tecnológico
aplicado o porque esta y esta otra por ciertas condiciones, eso es respetable, a decir que las vacunas te traen un chip. Claro. Entonces, sí, lo problemático de esto es que cuando tú tratas de argumentar en contra de la vacunación, te meten en el mismo saco de aquellas personas que tienen en realidad una visión, podríamos decir, no es esotérica, no, porque no tiene nada que ver el esoterismo, una visión de fake news de la negación de la vacuna. Eh, un poquito delirante, Un ¿ah? poquito, esa es la expresión, delirante. Porque no es lo mismo, porque Mm. efectivamente es legítimo que uno diga, sabes que yo no estoy de acuerdo con la cuarentena. ¿Por qué? Porque fíjate que la cuarentena vulnera derechos constitucionales, porque una medida que no tiene tal vez eh, el efecto que se quiere producir y que puede producirse estos controles sociales. Es un argumento bueno, pero no decir, no, porque aquí nos quieren encerrar para que vengan los extraterrestres. Te Claro, escucho. pero es un argumento bueno relativo, porque Claro, si nos enfocamos en la lógica de los derechos humanos, acuérdate que existe derechos humanos que tienen más importancia que otros. Y ahí están los del núcleo duro, dentro del núcleo duro está el respeto y la protección de la vida, ¿sí o no? sí, pues, ¿Me tienes razón. sigues? Sí, porque tienes razón con el Y núcleo la duro. integridad física. Esos marcan, son los derechos más importantes. Y en virtud de esos derechos, tú puedes sacrificar otros derechos que Claro. son igualmente derechos humanos, pero menos importantes que el derecho a la vida. Entonces nosotros aquí estamos estamos dando vuelta un poquito la pirámide de los derechos humanos en el sentido de colocar por sobre los más importantes otros que tienen menos relevancia, como los derechos humanos de carácter social, por ejemplo, Sí, tienes y razón. de la segunda y tercera generación. Sí, pero era Me principalmente para... equivoco, no sé si estoy muy No, perdido. tienes toda la razón, pero era principalmente para poner en distingo que no todos los antivacunas son personas que sean delirantes. Hay algunos que tienen argumentos técnicos que son respetables. El punto es que tiene más propaganda los delirantes, es que estamos hablando de Cristian Contreras. ¿Cierto? Que le puede uno tener cariño, afecto, yo lo veía, además que sabes que se parece a MacGyver, no a MacGyver el de la serie. Pero mira, pero esto, por ejemplo, yo te planteo la siguiente, de la gente. Para que tú en este caso, por ejemplo, pudieras atacar una infección grave de una pierna, mm, en la Segunda Guerra y principalmente en la Primera Guerra, creo, se utilizaba la sulfa como ¿ya? antibiótico, que tenía efectos colaterales. Bueno, Sí. ahora se utilizan otros antibióticos más eficientes, que sé yo, que la sulfa, para no provocar eso. Tienes en este caso, ahí se me escapa el nombre de la famosa, que para vacunar justamente, pues, que reemplazó a la La sulfa, penicilina, ¿qué? la No, la penicilina, penicilina, la ya. penicilina, la penicilina justamente. Pero si tú no tienes, si no, no tienes penicilina a la mano, No te queda otra para alternativa. poder salvar tu pierna, vas a tener que utilizar la sulfa. Es una cosa parecida, a lo mejor estas vacunas no son del todo perfectas que uno pudiera esperar o pretender, pero es lo que hay en este momento disponible, porque con este contexto. Claro que sí. No, yo principalmente apuntaba al hecho de que, bueno, para no ser tan reiterativo, es que hay que distinguir las críticas, pero efectivamente nosotros estamos de acuerdo, ambos dos estamos vacunados, estamos de acuerdo, ambos dos dije, ambos estamos, estamos de acuerdo en que tiene que haber vacunación, que hay críticas que no tienen ningún sentido, hay otras críticas que podrían tenerlo, por ejemplo, el cuestionamiento de la vacunación a algunos niños, por ejemplo, podría tener algún sentido que tiene que ser dilucidado, pero hay que ver, como dices tú, cuál es el mayor riesgo. Pero nos llama la Claro. atención que efectivamente Contreras esté en esta iniciativa, pero sin duda alguna vamos a tener un candidato que va a estar contra el proceso sanitario que vivimos todos y va a tener una votación importante. Va a tener una votación importante. Yo creo que va a pasar eso de que vamos a tener a alguien que va a representar esa situación. Y por el otro lado, nos faltan los típicos candidatos. Uno dice qué va a pasar con Farcas, ¿cierto? Era como en nuestra época que Don Francisco podría ser candidato presidencial. Porque hemos tenido empresarios así. El empresario que siempre aparece, que no es empresario, economista, ¿cierto? Es Parisi. Te escucho, José Luis. Sí, no, no, que un alcance solamente hacía esa comparación de la sulfa y la penicilina para graficar, para ejemplificar el problema que teníamos con las vacunas que Claro. supuestamente tienen algún grado de imperfección.
pero las vacunas para el coronavirus no tienen penicilina, porque las Claro. penicilinas están orientadas para el tema de las bacterias, por si acaso, un tema No, era principalmente porque que tú decías solamente que, utilizaba como ejemplo nomás. claro, Claro, que si no hubiera eso, que si no tuviéramos esa vacuna tendríamos que utilizar algo que tal vez hoy día es considerado no útil o de menor o menos moderno, pero claro. se tendría que resolver así. No era principalmente por eso, pero estábamos hablando de los candidatos. Mira, lo que te decía yo es que, volviendo a Contreras, Contreras nos llama la atención eso porque cada candidato presidencial tiene su nicho. Efectivamente, falta tal vez el candidato del mundo evangélico, ¿cierto? Distinguiendo también que son distintos las denominaciones que tiene la iglesia evangélica y hay algunas que están por tener independencia para que uno elija el candidato que corresponda, que pasaba también con la iglesia católica, o sea, que uno eligiera sin problema. Eh, Nos falta el candidato de la extrema derecha, por decirlo así, que uno siempre dice que es Kass, como también nos falta el candidato de la extrema izquierda, ¿cierto? Claro. Nos falta un candidato que apunte al centro-centro, como era Frafra, ¿cierto? Que podría ser Parisi, que Parisi aparece siempre en todas las encuestas. Claro, sería, París podría ser como el Francisco Javier Errázuriz de estos tiempos. Claro. Y nos podemos llevar sorpresa porque efectivamente vamos a tener, yo creo que unos 10 candidatos. Siempre tenemos hartos candidatos. Y el punto es a quiénes dañan ellos. ¿Eh? O sea, me refiero a quiénes dañan electoralmente porque le quitan votación a alguien más. Entonces vamos a tener más candidatos. Han habido, en todos los países tenemos candidatos que uno dice, oye, pero ¿y este gallo? ¿Quién le dijo que fuera candidato? ¿Cómo dice don Francisco, te acordáis? Que decía, ¿quién le dijo a usted que se parecía a tal actor cuando llamaban a alguien? Me dijo mi suegra. Y no, claro, no tenía ningún parecido, pues. Me parece. Entonces, van a tener Claro. opciones. Uno diría, chuta, acá, los países, como dicen, los países tienen los gobernantes que se merecen. Y uno a veces Claro. dice, no merecíamos esto, no merecíamos esto. Bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo se van dando las cosas en este ¿Cómo se van ciclo. dando las cosas Estamos en ingresando, este mundo tan variable, tan líquido? sí, además porque nosotros estamos en pleno invierno en Chile y estamos viendo que los países del hemisferio norte que están en el pleno verano están teniendo complicaciones, vienen otros procesos electorales. Nosotros miramos lo que pasó con Perú. Esperemos que no pase en Chile lo de Perú. Me refiero a que no es que no gobierne el que está gobernando en Perú, de la misma tendencia, sino que no tengamos esa incertidumbre electoral que tuvo el Perú. ¿Cierto? Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Además porque los atisbos de polarización no son buenos. Lo estamos viendo, no se avanza si hay tanta polarización, hay que tratar de avanzar. Así que es una está como tan desprestigiada la política, pero como nosotros lo tenemos que ver, porque va a influir mucho en la toma de decisiones que se van a dar y va a influir mucho en este proceso post pandemia, que en realidad nosotros siempre sacamos las cuentas que tal vez el 2022 íbamos a volver a normalidad, pero estamos dándonos cuenta que capaz que el próximo año sea como este. Es posible. Es posible. Todo es Entonces, posible. porque a mí lo que me preocupa es que quien gobierne Chile y quien colabore con el desarrollo legislativo y con los gobiernos locales y regionales pueda tener la altura y la capacidad para enfrentar la crisis laboral que significa esta pandemia, pero hay otra crisis, que es la crisis psicológica que va a traer el volver a la nueva normalidad o a la normalidad que vamos a tener. La Aquí. crisis psicológica, ¿Mm? la crisis psicológica yo creo que la tenemos, yo diría que de antes de la pandemia, Claro. casi es una condición que se ha dado paralelamente, pero que ya la teníamos. Sí, pues Ahora, hay que tratar de ver qué pasa. Bueno, José Luis, eh, sí, vamos dime nomás. a la última pausa y vamos a las recomendaciones. Así que este es Ok. fase 3 con José Luis Vargas y Cardo Lovera y vamos a nuestra última pausa. Volvimos de la pausa. José Luis, vamos a tu recomendación para este capítulo del programa. Eh, Dos recomendaciones. Una, una simplemente revisar un filósofo eh, griego, a propósito que hablamos de las Olimpiadas, que tienen justamente su origen en Grecia, pero en este caso nos vamos a referir aquí a un competidor de las Olimpiadas del pensamiento, ¿Ya? que es Diógenes el Cínico.
Y quiero leerte una frase, bueno, que la encuentro extraordinaria para estos tiempos donde justamente tenemos serios problemas de comunicación y de entendimiento entre los seres humanos. Diógenes decía que la palabra tiene mucho de aritmética. Divide cuando se utiliza como navaja para lesionar. Resta cuando se usa con ligereza para censurar. Suma cuando se emplea para dialogar. Multiplica cuando se da con generosidad para servir. Eso decía Diógenes el cínico. Oye, qué interesante. Lo cierto que Claro, y qué importante para un momento que estamos viviendo nosotros, por ejemplo, en el desarrollo de la nueva Constitución. Y mi recomendación también dice relación con los tiempos. Aquí me voy a poner hasta un poquito religioso. No soy religioso así en el sentido más profundo de la palabra, pero me voy a poner un poco religioso. Yo creo que vivir más allá de los temas políticos, ideológicos. Yo creo que vivimos en tiempos en que se ha exacerbado el mal o en la maldad, definitivamente. Más allá de si esto tiene un origen en el neoliberalismo o en el comunismo o el neocomunismo, etcétera, etcétera, lo que tú quieras, pero yo creo que el mal profundo que está azotando a la humanidad se llama maldad, el mal. Y por lo tanto quiero sugerir la lectura de un libro extraordinario que se llama El Príncipe de las Tinieblas. ¿Ya? De un autor que se llama Jeffrey Barton Russell, que es uno de los máximos especialistas sobre la historia, de cómo se ha representado el demonio a través de la historia, en la Edad Media, en los tiempos modernos y hasta la actualidad. Él aquí explica más o menos cómo se ha representado el demonio en las distintas épocas y, por cierto, aborda el tema del mal, el mal, en este caso, el mal moral, el mal natural y el mal metafísico. Por ejemplo, el mal natural, la pandemia, el mal moral, toda esta exacerbación de los conflictos y de la crueldad humana de unos con otros, el desprecio por el dolor del prójimo, en el sentido de que en virtud de mis metas, de mis objetivos, yo puedo pasar sobre el cadáver de los demás. Ese mal moral profundo y el mal también que se presenta a través de manifestaciones naturales como las pandemias, los problemas climáticos, etc. Y el mal metafísico como una presencia permanente como una cosa paralela que se da al bien, está el mal en el universo, una cosa por el estilo. Reitéranos el libro, el nombre del libro y el autor. De nuevo, se llama El Príncipe de las Tinieblas y el autor es Jeffrey Barton Russell. Lo vamos a poner en el post para que los amigos sepan también y lo puedan ubicar. De hecho, estamos muy contentos porque nos han escuchado principalmente gente fuera de Chile. Ya nos han hecho algunos comentarios, nos han contestado algunas de nuestras preguntas y algunos nos han dicho que han ido a las recomendaciones que dimos, José Luis. Así que gracias por tu recomendación de este capítulo. Yo te tengo una recomendación y es una serie. A ver, mira, perfecto. Yo por una casualidad llegué a tratar de ver algunas series o películas coreanas y encontré una que me pareció muy simpática, ya la estoy casi terminando, que se llama Vincenzo o Vincenzo. Y esto se trata de un muchacho que es adoptado en Italia por uno de los padrinos de la mafia. Y él se transforma en abogado y adquiere el título de consigliere. El consigliere es el asesor jurídico de la mafia. El consejero. El consejero, el consigliere, ¿cierto? Entonces, la historia es que muerto su padrino y asumido el hijo del padrino como jefe de la mafia, él opta por irse, porque entendía que podía haber una disputa, ¿cierto? Que en definitiva le pudiera costar la vida. De hecho, hay unos incidentes que pasan ahí. Y vuelve a Corea. Y vuelve a Corea por un incidente que él tuvo antes cuando era asesor de la mafia y por un interés que tiene de volver a Corea y vuelve a hacerse cargo del cargo de un edificio donde hay locales comerciales y viviendas. Y ese edificio
está entrometiéndose en un desarrollo urbanístico de una gran empresa constructora coreana que lo único que quiere es comprar el edificio. Ya, Y los que viven en el edificio, tanto los que son los dueños de los locales, que son de distintos tipos, hay restaurantes, lavandería, incluso hay un templo budista, lo único que quieren es mantenerse ahí. Y ahí hay un abogado que es un abogado pro bono, por decirlo así, que los defiende. Y llega este representante del dueño o dueño del edificio, que es este coreano que vuelve de Italia, y trata esta rudimentaria mafia coreana que representa esta empresa de amenazarlo, pero no sabían con quién se estaban metiendo. Se estaban metiendo con el abogado de la mafia italiana. Y todo el ya, desarrollo de la historia va en función de qué sucede con esta inmobiliaria que quiere sacar a la gente de ese edificio, pero que se encuentra con que perfecto. el dueño tiene características que ellos no entienden, más la trama de que haya un policía que empieza a decir, yo parece que este lo vi, y que está obsesionado con el padrino y que dice, pero si esto es igual que el padrino, y que su jefe no lo pesca. Y también porque hay una farmacéutica metida que sí es una mafia de verdad en Corea y que empieza a tener problemas porque hay intereses vinculados con esa inmobiliaria y con este consigliere Vicencio, que es el que va a estar. Esta es una... Le va a gustar a los chicos porque es un acercamiento también con estos, ¿cómo se llama? Artistas coreanos que son del... ¿Cómo se llama? K-pop. ¿Cómo se llama esa versión musical? ¿Te escucho? No, que inevitablemente me viene a la memoria la novela de Mario Puzo, El Padrino, y la Claro, película, por cierto, y claro la que sí. película que es extraordinaria. Tiene que ver con Ahí, eso. mira, el consigliere es un irlandés, Mm. no es un italiano en la novela de Mario Puzo. Claro, Es un, entonces, eh, un niño que, tengo entendido, si mal no recuerdo, lo adoptó, en este caso, el padrino, lo adoptó como hijo. claro, entonces lo simpático de esto es que también uno ve cómo se, yo lo miro principalmente para ver cómo se desarrollaba la vida cotidiana de los coreanos. Esto es K-pop, ¿cierto? Es ¿cómo dijéramos? La música coreana, ¿cierto? Que la música popular que tienen ellos y que la que ha impactado en todo el mundo. Y aquí tenemos muchos lolos que les gusta el K-pop, hoy me lo pronuncio mal, pero es K-pop, K-pop. Y sucede que uno de los actores que está en esta serie es muy conocido por eso. Y efectivamente ha sido muy famosa, es una suerte de, dicen crimen romance, una comedia negra, le dicen ellos, ¿eh? De un estudio que se llama Estudio Dragón. Van como en el tercer, si no me equivoco, como en la tercera temporada. Aquí me informan que una temporada 20 capítulos, duran como una hora los capítulos, 40 minutos, pero es muy entretenido, es liviano, pero también esa mezcla que van a sufrir las culturas, donde se van a mezclar distintos componentes, incluso los componentes que tienen que ver con los grupos organizados, ¿cierto? Delictuales. Así que Correcto. aquí vamos a tener un coreano que fue formado en la mafia italiana, que llega de vuelta a su país y se enfrenta a la mafia coreana. Así que esa es la Perfecto. invitación para que la puedan ver en Netflix y puede estar en otras plataformas. Bueno, espero que les haya gustado a los amigos Gracias y por la amigas. recomendación, Edgar. Claro, a los amigos y amigas que nos escucharon, tienen nuestras recomendaciones, así que José Luis, las palabras para ir terminando nuestro capítulo de hoy. Bueno, mis palabras finales es simplemente, eh, voy a colgarme de la frase de Diógenes: usemos bien la palabra, hagamos de la palabra un instrumento de construcción, no de destrucción. Eso sería. Claro, y nosotros agradeciendo que nos escuchen, este es fase 3. Yo soy Edgardo Lovera y estoy con José Luis Vargas y esperamos estar la próxima semana, tal vez un poco tocando otros temas y vamos a ver cómo evoluciona esto, porque la idea es contarles qué pensamos nosotros cuando nos juntamos y hablamos de qué sucedió con el país y el mundo y con algún tema interesante. Así que muchas gracias por escucharnos. Nos pueden oír en Spotify, en las diferentes plataformas vinculadas a Anchor y en el canal de YouTube, donde vamos a dejar también los datos. Así que tengas una buena semana, José Luis. Un gusto. Igualmente, que esté muy bien. Este fue fase 3.